Una de las preguntas que a menudo las personas que entran al mundo de la fotogrametría se hacen es ¿qué precisión puedo alcanzar con este tipo de tecnología? Bueno, aquí debemos mencionar algunos aspectos muy importantes. La fotogrametría es un método indirecto de medición. Las precisiones que podamos alcanzar con equipos como receptores GNSS, estaciones totales o nivel de ingeniero, en el caso de topografía, siempre serán superiores a las precisiones o exactitudes que nosotros podamos alcanzar a través de la fotogrametría. A menudo nosotros tratamos a la precisión y a la exactitud como dos términos iguales. Pero esto no es cierto. Desde el punto de vista de la estadística y de ciencias exactas como la física o la ingeniería, precisión y exactitud tienen significados diferentes. Vemos aquí en estas imágenes 4 dianas, a las cuales se les ha hecho disparos sucesivos. Cada uno de los puntos de color rojo nos representa un tiro. En la imagen A vemos que cada uno de los tiros está cerca del objetivo, además de que cada uno de los tiros entre sí no está muy alejado. Por otro lado, en la imagen B vemos que cada uno de los tiros no está alejado entre sí, pero sí está alejado del centro de la diana. En la imagen C vemos que los puntos en promedio están cerca del centro de la diana, pero dispersos entre sí. Y finalmente, en el gráfico D, vemos que los puntos están dispersos entre sí, además que están lejos del centro de la diana. Entonces, la imagen A representa unos lanzamientos precisos y exactos, porque cada disparo no está alejado del otro y además que están próximos al centro de la diana. En el caso B, vemos un ejemplo de un lanzador preciso pero inexacto, porque sus lanzamientos no tienen mucha dispersión, sin embargo están alejados del objetivo. En el caso C, vemos un lanzador exacto pero impreciso, ya que en promedio sus lanzamientos puede que hayan tenido la dirección del objetivo de la diana, sin embargo, cada lanzamiento independiente está muy alejado del otro. Finalmente, el lanzador del gráfico D es un lanzador ni exacto ni preciso, porque cada uno de sus tiros está alejado el uno del otro, además que están lejos del objetivo. Entonces, en el ejemplo anterior, podemos distinguir dos aspectos muy importantes. Por un lado, la dispersión de las muestras, y por otro lado, qué tan cerca del centro de la diana estaba cada disparo. Bajo este criterio, vemos que la precisión es la dispersión de un conjunto de datos o un conjunto de observaciones. Podemos asumir que cada uno de los tiros que había hecho tanto el lanzador A, B, C y D constituyen un conjunto de datos u observaciones. Mientras que la exactitud nos medirá cuán cerca de un valor real, que este valor real en el ejemplo anterior lo representábamos como el centro de la diana, se encuentra cada uno de los disparos de forma independiente. Entonces, la exactitud es cuán cerca del valor real se encuentra el valor medido. Se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre un valor experimental o una observación y el valor verdadero. Error absoluto que estará asociado también a un error relativo. Una forma de medir la precisión o el grado de dispersión de una muestra es a través de la ecuación de desviación estándar. La desviación estándar, como vemos en esta ecuación de aquí, es la sumatoria de los cuadrados de la diferencia entre el promedio de los valores de esa muestra o de una muestra en particular comparado con cada una de las muestras. Y esto dividido entre el número de muestras y en raíz cuadrada. Como vemos aquí, la desviación estándar se aplica para un conjunto de observaciones. Un grupo de observaciones en particular
pues tendrá un determinado grado de precisión. Por otro lado, vemos que la exactitud se aplica a cada una de las observaciones de forma independiente. Como vemos en esta expresión de aquí, el error absoluto relaciona la diferencia que existe entre una determinada observación y el valor real o el valor verdadero. Podemos entrar en mucha discusión sobre si se puede o no conocer un valor verdadero, pero eso no es el objetivo de este curso. Esto porque cualquier instrumento que nosotros utilicemos para hacer una medición siempre estará asociado a algún tipo de error, ya sean errores sistemáticos, errores humanos y demás. Y finalmente vemos aquí la expresión del error relativo, que me relaciona el error absoluto entre el valor real, multiplicado por 100% para que pueda expresarlo en porcentajes. Es muy importante indicar el error relativo en una determinada medición, porque el error absoluto nos puede generar confusión. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero medir una carretera y yo quiero medir un celular? Y asumo que la carretera tiene un valor real, un valor verdadero de 1000 metros. Y por otro lado, mi celular asumo que tiene una altura de 10 centímetros. Y luego mido cada uno de estos objetos. Encuentro que la carretera de 1000 metros mide 1000 metros con 1 centímetro. Y mi celular mide 11 centímetros. Entonces, por un lado, vemos que el error absoluto en la carretera es 1 centímetro. Y por otro lado, vemos que el error absoluto en mi celular también es 1 centímetro. Entonces el error absoluto no me da la idea de cuán desfasado podría estar todo mi modelo. Para evitar esta controversia será mejor expresar el error en términos relativos, comparando el error absoluto entre el valor real. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de la carretera? El error relativo, cuando yo medí la carretera, será el 1 centímetro de error absoluto que encontré, partido por el valor real, que en este caso serían 1000 metros, multiplicado por 100, eso me saldría 0.001%. Por otro lado, en el ejemplo del celular, si yo divido el 1 centímetro de error absoluto que encontré entre los 10 centímetros de la altura real del celular, pues tendría un error relativo de 10%. En general, cuando nosotros realizamos trabajos fotogramétricos con bastantes puntos de control, el modelo será preciso, tanto planimétrica como altimétricamente. En cambio, si nosotros no usamos puntos de control terrestre, la precisión planimétrica será relativamente aceptable, mientras que la precisión altimétrica dejará mucho que desear. Y si ustedes quisieran medir la precisión de un trabajo fotogramétrico, necesitarían procesar varias veces el trabajo y realizar las mismas mediciones en cada uno de ellos a fin de que puedan obtener diferentes observaciones. En cambio, si nosotros queremos medir la exactitud, bastará tener solamente un procesamiento, en el cual podrían comparar, a través de puntos de comparación que previamente hayan dejado en el terreno, valores reales y valores medidos dentro del modelo, a fin de que puedan determinar su error absoluto o error relativo, y de esta forma concluir que en todo el trabajo encontrarán exactitudes en estos rangos. Para tener una idea de la exactitud de un modelo fotogramétrico, vamos a hacer un pequeño taller. En este proyecto de Agisoft Metashape tengo el mismo trabajo fotogramétrico procesado 3 veces. Como ustedes pueden ver aquí, en el espacio de trabajo se ha realizado la restitución fotogramétrica con las mismas fotos a estos 3 bloques. Quiere decir que estoy tomando una muestra igual en todos los casos. En el bloque número 1 he procesado este trabajo fotogramétrico con 6 puntos de control terrestre. El bloque número 2, que le denominamos caso B, lo he procesado con 4 puntos de control terrestre. Y finalmente, para procesar el bloque C, no he utilizado ni un solo punto de control terrestre. Y vamos a ver en cada caso qué errores podemos encontrar. En cada uno de los bloques vamos a encontrar 3 segmentos, el 1, el 2 y el 3. En este caso le he puesto la etiqueta del bloque al que corresponde, 1A, 2A y 3A.
vemos en la ortofoto del bloque B que también tengo los mismos segmentos, el 1B, el 2B y el 3B. Finalmente, tengo los mismos segmentos en el bloque C, 1C, 2C y 3C. Para hacer este ejemplo, vamos a asumir que el valor real corresponde al valor más preciso, asumiendo que todo este trabajo lo he hecho de la forma correcta y utilizando una buena cantidad de puntos de control que son de muy alta precisión, para que todo este levantamiento sea muy preciso y exacto. Entonces compararemos las mediciones 1, 2 y 3 del valor real del bloque A con observaciones del bloque B y del bloque C respectivamente. Compararemos la exactitud de estos bloques tanto en planimetría como en altimetría. Vamos a empezar tomando los valores reales. Empezaremos por el segmento número 1. Entonces, para obtener tanto la longitud y el desnivel, será necesario conocer las coordenadas de ambos extremos. Entonces, para eso podemos hacer clic derecho en la polilínea y venir aquí en la herramienta de medición. Por defecto, Agisoft Metashape nos dará una longitud del segmento. No obstante, esta longitud está errada, es un error que tiene esta versión de Agisoft. En realidad, esta longitud varía en unos 10 o 20 centímetros a la distancia real que hay entre las coordenadas. Entonces, yo voy a tomar las coordenadas del punto de inicio y del punto del fin del segmento 1A y lo llevaré a una hoja de cálculo. Entonces, como pueden ver aquí, ya tengo la hoja de cálculo en donde aquí ingresaré las coordenadas del segmento 1, 2 y 3 para el caso A, que estamos tomando como valor real, y el caso del bloque B y el bloque C como observaciones. Entonces anotaremos las coordenadas para el caso real. Tengo en el este 807300.369310. Bien, como les indiqué, las distancias no las está tomando bien. Ya comprobé esto tanto planimétrica como tridimensionalmente y bueno, la distancia no corresponde, ¿no? Es un error que trae esta herramienta de Agisoft Metashape. Entonces ahora, como ustedes pueden ver, estamos en el bloque A y estamos utilizando los 6 puntos de control que hay en todo este trabajo. Ahora pasaremos al bloque B. Entonces de igual forma veré las propiedades de las coordenadas aquí, ¿no? Y las voy a insertar aquí. Bueno, terminé el segmento 1B. Bien, finalmente iré a la última observación en el bloque C, donde realicé el trabajo fotogramétrico sin considerar puntos de control. Vamos a la ortofoto y como podemos darnos cuenta, se nota claramente que el modelo está desplazado respecto a los puntos de control a una distancia de aproximadamente 1,5 metros, ¿no? Sin embargo, el segmento que estamos tomando para comparar es el segmento que va desde este píxel de acá o desde esta ubicación de acá, que es el BM3 y el BM4. Recuerden que utilizamos esos BMs para procesar el bloque A y los excluimos para procesar el bloque B. Con esto comprobamos que es el mismo segmento y vamos a ir a sus propiedades en la herramienta de medición y vamos a copiar sus coordenadas. Bien, ya hemos terminado de introducir las coordenadas del mismo segmento, en este caso el segmento 1, tanto del bloque A, el segmento que estamos asumiendo real, el bloque B, que estamos asumiendo solo 4 puntos de control. No he mencionado que los 4 puntos de control del bloque B corresponden al punto de fotocontrol 1, el punto de fotocontrol 2, el punto de fotocontrol 3 y el BM1. Entonces en el bloque B no estoy considerando en el procesamiento el BM4 ni el BM3.
Y finalmente el bloque C no estoy considerando ningún punto de control. Entonces, ¿qué resultados podemos ver aquí? Para el segmento 1 tengo un valor real, una distancia planimétrica de 576.25 metros. Al utilizar el modelo que fue procesado con 4 puntos de control, obtengo una distancia planimétrica en los mismos puntos de 576.28 metros. Finalmente, en el bloque C, donde procesé el trabajo sin puntos de control, tengo una distancia planimétrica de 576.65 metros. Calculo el error absoluto comparando el valor absoluto de la diferencia del valor real, en este caso A, menos la observación B. Hago lo mismo para comparar el valor real con la observación del bloque C. Para calcular el error relativo, divido el error absoluto, en este caso del bloque B, entre el valor real, la distancia del bloque A, lo multiplico por 100. De igual forma, para la observación del bloque C, divido el error absoluto entre el valor real, multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje. Asimismo, vemos que en el segmento 1 el desnivel es de 6.279 metros. Para el caso B, con 4 puntos de fotocontrol, el desnivel es de 6.24 metros. Y en el caso C, el desnivel es de 4.74 metros. Las ecuaciones de error absoluto, de igual forma, el valor absoluto de la diferencia del valor real y la observación, y el error relativo como la división entre el error absoluto y el valor real multiplicado por 100. Hasta este punto podemos darnos cuenta de lo siguiente. El error absoluto del trabajo que se procesó con 4 puntos de fotocontrol tiene 4 centímetros. En cambio, el error absoluto en planimetría de la observación o del trabajo fotogramétrico que se realizó sin ningún punto de control tendría 40 centímetros. Esto expresando en términos relativos, al procesar con 4 puntos de control, es prácticamente 0.006%. Por otro lado, vemos que el error relativo del segmento procesado sin puntos de control es de 0.07%. Entonces podríamos decir que la exactitud tanto del bloque B como del bloque C es aceptable. Todo lo contrario ocurre en altimetría. Vemos que el error absoluto en altimetría del bloque B es de 4 centímetros. En cambio, el bloque C tiene un error absoluto de 1.54 metros. Expresándolo en términos relativos, vemos que el error relativo en altimetría del bloque B para este segmento está en 0.6%, mientras que el error relativo para el caso del bloque C está en 24.5%, que es bastante elevado. Entonces ya nos va dando una idea de cuáles son los errores que podemos encontrar en este tipo de trabajos y bajo estas consideraciones. Entonces, para sacar algunas conclusiones, vamos a utilizar la polilínea 2 y la 3. Entonces, la polilínea 2 va desde un píxel que está ubicado aquí hasta este otro de aquí. Las coordenadas del valor real en el bloque A, ahora en el bloque B. Vemos el inicio y el fin que tienen la misma ubicación. Y vamos a proceder a tomar las coordenadas. Y finalmente la polilínea 2 en el bloque C, sin puntos de control. Vemos el punto de inicio y el punto final. Entonces tomaremos las coordenadas.
Con esto terminamos de introducir los datos para la polilínea 2, tanto en el bloque A, B y C. Y vamos a terminar con la polilínea 3. Empezaremos del bloque A. Entonces esta es la polilínea 3 en el bloque A. Y vemos el inicio aquí. Y el final en esta marca de acá. Coordenadas del segmento 3 en el bloque A. Ahora vamos en el bloque B. Comprobamos que es el mismo punto de inicio y el mismo punto final. Con eso terminamos de colocar las coordenadas de la polilínea 3 del bloque B. Y finalmente vemos la polilínea 3 en el bloque C, el inicio y el final. Bien, entonces con esto hemos terminado de colocar las coordenadas de cada uno de los segmentos y de cada uno de los bloques. Con esto podemos continuar con nuestro análisis. Entonces ahora evaluaremos la polilínea o el tramo número 2. El valor real del tramo número 2 es 512.89. En el bloque B, con 4 puntos de control terrestre, obtuvimos 512.9. Y en el bloque C obtuvimos 513.21. El error absoluto de la observación en el bloque B es de 1 centímetro y el error absoluto en el bloque C es de 32 centímetros para este tramo. Si expresamos estos errores en términos relativos, obtendremos un error relativo en esta medición de 0.002%, mientras que para el bloque C, en planimetría, de 0.063% para el tramo 2. Por otro lado, también hemos encontrado un desnivel de 8.637 metros como valor real. En la observación del bloque B, con 4 puntos de control terrestre, hemos obtenido un desnivel de 8.51 metros y el desnivel en el bloque C es de 1.71 metros. El error absoluto en altimetría para la observación del bloque B vendría siendo 13 centímetros y en la observación del bloque C 6.91 metros. Expresando estos valores en términos relativos, obtenemos un error relativo en altimetría para la observación en el bloque B de 1.52% y en el caso del bloque C un error relativo de 80%. Finalmente, el tramo 3. A ver, aquí me he equivocado en esta coordenada, ¿no? Entonces esto, el norte, es el norte en el bloque A, en el segmento 3 del bloque. Entonces acá era 8.507.400. Ahora sí. Vemos ahora en el tramo 3 que el valor real sería 1116.98 metros. La observación de este tramo en el bloque B sería 1116.97 metros. Y la observación en el bloque C sería 1117.62 metros. El error absoluto en B, 0.01 metro, 1 centímetro prácticamente. En el caso C, 0.64 metros, 60 centímetros, 64 centímetros. Expresándolos en términos relativos, tendríamos un error relativo para el caso B de 0.001% y para el caso C un error relativo de 0.058%. Esto en el tema de planimetría. En desnivel, estos dos puntos tienen un desnivel real de 1.0
988 metros. La observación en el bloque B nos indica que el desnivel es de 1.95 metros y en el caso C nos indica que el desnivel es de 19.98 metros. Expresando el error absoluto, el caso B tendría un error absoluto de 4 centímetros y el bloque C un error absoluto de 18 metros. Expresando esto en error absoluto, el error absoluto de la observación B en desnivel sería 2.062%, para el caso C de 905.2%. Entonces, sacando un promedio para tener una idea, vemos que en planimetría el error absoluto de una medición cualquiera podría estar en el orden de 1.9 centímetros. Recordemos que en el caso B, en el caso del bloque B, hemos utilizado 4 puntos de control terrestre y estamos encontrando en planimetría errores absolutos de prácticamente 2 centímetros, mientras que en el caso del bloque C estamos encontrando errores planimétricos en promedio de 45 centímetros. En promedio, los errores absolutos para el bloque B con 4 puntos de control estarían en el orden de 0.003%, mientras que para el bloque C estarían en 0.063%. Entonces, de esto podemos concluir que los trabajos fotogramétricos en planimetría normalmente alcanzan una buena precisión y exactitud, sin necesidad de colocar muchos puntos de control. No obstante, vemos que cuando colocamos puntos de control, tanto la exactitud y la precisión mejorarán bastante. Esto no podemos decir del lado de la altimetría. En altimetría estamos encontrando un error absoluto promedio para el caso del bloque B con 4 puntos de control terrestre de 7 centímetros, mientras que el bloque C tiene dramáticamente un error absoluto de 8 metros en promedio. El error relativo, en términos relativos, el bloque B con 4 puntos de control terrestre tiene un error relativo en altimetría en promedio de 1.4%, mientras que el bloque C sin puntos de control tiene un error relativo, es un error relativo bastante grosero, ¿no? De 336% en promedio. Entonces podemos concluir que los trabajos fotogramétricos en planimetría tienen una buena precisión, incluso si no colocamos puntos de control. No obstante, si queremos mejorar la precisión en planimetría, siempre será recomendable colocarle puntos de control. Todo lo contrario en altimetría. Si a nosotros nos interesa la topografía y por ende conocer los desniveles del terreno, será obligatorio colocar puntos de control, porque vimos que a nosotros colocar puntos de control obtenemos errores bastante pequeños en modelos que tienen bastantes puntos de control. En cambio, si no utilizamos puntos de control, los errores en altimetría serán bastante grandes y ese trabajo no nos servirá. Cuando yo coloco un marcador dentro del trabajo fotogramétrico, tendré siempre la dificultad de ubicarlo de forma correcta. Esto porque en sí las fotografías de mi trabajo ya vienen con una distorsión. Esa distorsión estará en la misma magnitud que el ground sampling distance. Por ejemplo, este trabajo fotogramétrico, nosotros, si se dan cuenta, en cada uno de los bloques el ortomosaico siempre está con una resolución de 3.35 centímetros, que es la máxima resolución que le pueden brindar las fotografías que he tomado por el dron. Lógicamente que esto estaba asociado a la altura de vuelo a la cual he tomado las fotografías. Entonces vemos aquí en el bloque A 3.35 centímetros, en el bloque B igual 3.35 centímetros y en el bloque C también. Entonces al momento de yo disponerme a colocar el punto de control, siempre tendré la incertidumbre de exactamente en qué punto colocarlo, porque esta imagen ya está distorsionada para ese nivel de precisión. Eso por un lado. Y por otro lado, en el apartado de puntos de control, vimos que los puntos de control terrestre, puntos de fotocontrol o BMs, dependiendo cómo los clasifiquemos en el terreno, cuando los tomamos con un receptor GNSS, cada uno de estos puntos siempre estará asociado a un error en sí. Ya sea que hagamos RTK,
las coordenadas de nuestro punto estarán asociadas a errores de 15 milímetros o 20 milímetros, o ya sea que hagamos PPK, que estarán asociados, dependiendo del orden del punto, a errores de 10 milímetros, 8 milímetros, 6 milímetros, dependiendo del orden y el tiempo de procesamiento que hayamos utilizado para adquirirlos. Entonces, tanto el error de cada fotografía por la distorsión de los píxeles y tanto el error de la obtención de las coordenadas de nuestros puntos generarán una propagación de errores. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta cuando hagamos nuestros trabajos de fotogrametría. No obstante, mientras más puntos distribuyamos en todo nuestro trabajo, mitigaremos estos errores individuales. Actualmente el tema de la precisión y la exactitud de levantamientos fotogramétricos está siendo estudiado por varios investigadores. Por ejemplo, les comparto aquí dos artículos científicos muy interesantes. El primero se llama Cuantificación del error de modelos digitales de terreno derivados de imágenes adquiridas por vehículos aéreos no tripulados, que ha sido publicado por Jiménez el 2017. En este artículo, este autor concluye lo siguiente, que son indispensables al menos 5 puntos de control terrestre bien distribuidos a lo largo de la zona de estudio, por cada 15 hectáreas de superficie levantada. Además nos dice que es necesario agregar un punto por cada 3 hectáreas adicionales para obtener una precisión mínima de 6 centímetros en el eje Z y de 7 centímetros en el plano XY-Z. Por otro lado, Nex y Remoldiño, en el año 2014, en la investigación llamada UAV for 3D Mapping Application, a Review Applied Geomatics, nos dicen que el paso de medición de puntos de control terrestre representa un problema importante con los píxeles de la imagen UAV. Como el ground sampling distance de las imágenes a menudo alcanza el nivel del centímetro, puede haber problemas para alcanzar la precisión de los subpíxeles al final del proceso de triangulación de la imagen. Hasta ahora, la literatura normalmente informan de errores medios cuadráticos de entre 2 a 3 píxeles, ¿no? Entonces, en resumen, lo que nos dice es que la precisión del trabajo fotogramétrico está asociada justamente a la resolución de los píxeles, ¿no? Entonces está normalmente asociado entre 2 a 3 píxeles. Hablando de los resultados del pequeño taller, vemos que el error promedio, en el caso B con 4 puntos de control terrestre, estaba en el orden de 2 centímetros. Considerando que el ground sampling distance era de 3.35 centímetros, pues estaríamos en el rango inclusive menos de un ground sampling distance en planimetría. Mientras que en altimetría tenemos en promedio 7 centímetros de error, que estaría dentro de lo tolerable de 2 a 3 veces el ground sampling distance, ¿no? Que en este caso serían 2 veces el ground sampling distance. Finalmente, indicar que en AS Space hemos encontrado errores dentro de estos límites. Para terminar este apartado, quiero darles 4 recomendaciones que desde nuestra experiencia les ayudarán bastante para obtener trabajos fotogramétricos con mucha exactitud. Lo primero es cuidar el ground sampling distance. Como vimos en el taller, el ground sampling distance está directamente relacionado a la exactitud de nuestro modelo. Es más, vimos también que hay investigaciones que relacionan el ground sampling distance con la precisión de este tipo de trabajos. Entonces, para cuidar el ground sampling distance debemos tener en cuenta no volar a altitudes muy elevadas, porque esto generará que nuestras fotografías tengan ground sampling distance muy grandes. Si vamos a querer un trabajo de precisión, lo recomendable será considerar alturas de vuelo menores, en el orden de 50, 60, 70 metros, ¿no? Siempre considerando cualquier riesgo, cualquier interferencia que pueda haber a esa altitud. También conservar el ground sampling distance en topografía accidentada hará que nuestro trabajo en este tipo de condiciones también sea preciso. Indicar en este punto que utilizar fotografías oblicuas en terrenos accidentados
hará que nuestro modelo tridimensional quede con una mejor textura. El segundo punto es tomar mediciones de los puntos de control con alta precisión. Entonces no es recomendable tomar los puntos de control con un GPS navegador. La recomendación es que los puntos de control sean tomados con un receptor GNSS en modo RTK o en modo PPK. Por otro lado, también pueden optar por utilizar una estación total y hacer una poligonal cerrada y utilizar estos vértices como puntos de control. Y a partir de estos poder añadir algunos más. 3. Debemos considerar una buena densidad y distribución de puntos de control. Como vimos, Jiménez en el 2017 recomienda por lo menos 5 puntos de control por cada 15 hectáreas y aumentar uno por cada 3 hectáreas adicionales. Y una muy buena práctica en los trabajos de fotogrametría es siempre dejar puntos de comparación, es decir, dejar marcas en el terreno con coordenadas conocidas. También tomamos estas marcas con puntos de alta precisión, pero no los utilizamos para el proceso, de tal manera que estos puntos me podrán servir para realizar un control o una supervisión de la exactitud con la cual estoy obteniendo mi modelo final. Y finalmente veremos en el módulo 3 en el procesamiento que es muy recomendable procesar las fotografías en calidad extra alta en lo posible. Esto porque en esta calidad el software utilizará toda la información de la fotografía y nos generará un modelo con mucho mayor detalle, mucho mejor interpretado y con mucha densidad de puntos.